Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Volvemos con uno de los temas del momento, lo estábamos explicando hace unos instantes, tiene que ver con la Contraloría General de la Nación, de la República, que ha proferido un fallo de responsabilidad fiscal por más de 2.9 billones de pesos. Este fallo involucra a 2 expresidentes, 3 ex vicepresidentes, 7 miembros de junta directiva de la refinería de Cartagena, de Reficar. Pues saludamos a esta hora al abogado Uriel Amaya. Él representa a algunos de los mencionados, a algunos de los implicados en el caso de Reficar. Abogado Amaya, buenos días. Bienvenido a RCN Radio. Gracias, muy buenos días. Bueno, ¿cómo recibe usted, cómo reciben algunos de los mencionados este fallo de la Contraloría General de la República en relación con Reficar? ¿Cuál va a ser la primera acción de ustedes frente a lo que se ha conocido? Sí, señor. Por supuesto, la primera reacción va a ser demandar ese acto, el fallo que se emitió en contra de varios de los miembros de la Junta, miembros de la Junta Directiva y del gobierno corporativo de Reficar, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, porque consideramos que dentro del proceso mismo se produjeron unas irregularidades, unas actuaciones totalmente contrarias a la ley, y el fallo mismo, por supuesto, está viciado de esas irregularidades. Por mencionar algunas, el daño que se configuró, el supuesto daño que se configuró en dicho fallo, corresponde a un mero análisis financiero muy cuestionable, que para el caso concreto se inventó la Contraloría, en el sentido de que por la pretensión de no haber provocado un beneficio económico bajo un análisis financiero del BPN, que es una fórmula técnica para medir inversión en proyectos. Sobre ese supuesto cuantificó el supuesto daño patrimonial en esas cifras astronómicas, cuando en la realidad ni un solo peso de los que se adicionaron para poder ejecutar el proyecto, que por razón de los malos cálculos del contratista y la mala proyección que hizo, tuvieron que hacerse unas inversiones adicionales y se demoró más en el tiempo la finalización del proyecto. Por razón de esa naturaleza, los recursos que se adicionaron pues están invertidos en la obra, no un solo peso que se hubiera perdido por razón de la inversión de dichos recursos. Y adicionalmente ese inexistente daño patrimonial se demostró en el proceso con distintos dictámenes periciales de reconocidos expertos de la oficina de Ron Gómez, por dar un ejemplo, e incluso por razón de que la propia Contraloría le comisionó a unos funcionarios expertos técnicos de la propia Contraloría que analizaran el planteamiento del supuesto daño. Los mismos funcionarios de la Contraloría señalaron en el informe que el daño era inexistente, que por razón de que no hubo pérdida de capital no se configuró el daño, que la metodología que se utilizó para calcular el detrimento desde el punto de vista financiero no es una metodología válida para determinar supuestos daños patrimoniales. Y por encima de la opinión técnica de los propios funcionarios de la Contraloría se mantuvo la decisión. A eso se le agregan otras irregularidades muy sobresalientes, en el sentido de que en relación con el contratista CDI, que era el responsable de haber ejecutado la obra y haber hecho las proyecciones equivocadas y que dieron origen a las mayores inversiones y la demora en el tiempo, de una manera absolutamente paradójica, la Contraloría desvinculó a CDI, la casa matriz de Estados Unidos, que es realmente la que tenía los recursos, y solamente dejó a CDI 2 filiales, una de Colombia, que claramente no tiene un peso para asumir responsabilidades de esa naturaleza. De la misma manera, también muy paradójica, desvinculó compañías de seguros que eventualmente tendrían, a través de las pólizas que estaban amparando la realización del proyecto, pues capacidades económicas para eventualmente hacer indemnizaciones. Abogado, para una precisión, bueno, en primer lugar, el caso no está en firme, hay posibilidades de una apelación. Y segundo, dentro de este proceso, digamos, de cuestionar estos resultados, ¿es posible abrirle proceso o pedir ustedes que le abran el proceso precisamente a CBI, que es donde al parecer están los problemas y los incumplimientos? Sí, dos precisiones. Una, el fallo está en firme en la Contraloría, es decir, que ya no hay recursos dentro de la actuación que adelantó la Contraloría.
y lo que queda, que es lo que vamos a hacer, es demandar la actuación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde el juez tendrá la última palabra. Y en el segundo punto que se plantea en la pregunta, también de manera absolutamente absurda, CBI fue demandado por Reficar ante un tribunal de arbitramiento en Estados Unidos para que respondiera por los daños contractuales que se produjo por el incumplimiento y las fallas del contrato. Y de una manera absurda, con este fallo, cuando la Contraloría está aseverando que también, que supuestamente hubo responsabilidades de los propios funcionarios de Reficar, pues efectivamente lo que hace esta decisión es afectar por completo el tribunal de arbitramiento que había promovido Reficar en Estados Unidos contra CBI para tratar de obtener esos resarcimientos patrimoniales, porque claramente, muy seguramente esta empresa va a llevar al tribunal de arbitramiento el fallo de la Contraloría y diciendo pues que un organismo de Colombia está afirmando que hubo responsabilidades de sus propios funcionarios, lo cual le quitaría o afectaría de una manera muy grave la posición jurídica de Reficar en esa reclamación ante CBI. Claro. Ahora, abogado Amaya, yo le quisiera preguntar, usted ahorita criticaba el argumento del valor. ¿Es el único que utiliza la Contraloría para mostrar que hubo detrimento patrimonial? Es decir, el detrimento patrimonial que la Contraloría tasa en 2.9 billones de pesos. Solamente se calcula con base en esa fórmula del valor esperado que tendría el proyecto frente al originalmente planeado, o ellos encontraron, digamos, en las facturas que se tumbaron una plata, que la desviaron, que no se gastaron la plata en lo que era. ¿Cómo demuestra la Contraloría el detrimento patrimonial en este caso? Sí, señor. La Contraloría originalmente hizo una auditoría y en esa auditoría concluyeron unos hallazgos fiscales en el sentido que encontraron unas supuestas irregularidades que tenían que ver, por ejemplo, con que unas grúas se contrataron por más tiempo y estuvo un tiempo inactivo y eso generó un supuesto detrimento patrimonial. Y así una serie de hechos muy específicos en los cuales supuestamente se dieron daños patrimoniales muy puntuales, incluyendo la referencia que usted hizo a unos cuestionamientos que se hicieron supuestamente por unos gastos inoficiosos o no justificados. Pero la Contraloría, en lugar de haber investigado puntualmente cada uno de esos hechos, para haber determinado si existían o no los hechos como tales irregulares y las eventuales responsabilidades, lo que hizo fue hacer ese análisis financiero que supuestamente conglobaba todos los hechos irregulares que, insisto, no fueron investigados. Y a partir de ese análisis financiero vinculó selectivamente a una serie de miembros de junta directiva y de la administración de Reficar, emitiendo un fallo en contra a partir exclusivamente de esa metodología que les estoy mencionando. Y de manera tan grave que incluso tendrán que responder en el contexto o el planteamiento del fallo, incluso funcionarios en un momento temporal que no tuvieron nada que ver con las decisiones globales. Es decir, que se hizo un análisis financiero amplio para arrojar esa cifra a partir de esa equivocada metodología descomunal de los 2 puntos y pico de millones de pesos, a partir de los cuales está diciendo que son responsables todos los miembros que, con la única opción de garantizar que la mega obra finalizara, porque de no haber aprobado las adiciones presupuestales que se requerían, y de manera simultánea construir un caso jurídico para reclamar al contratista incumplido, de no haber hecho eso, pues hubiéramos tenido en este instante un elefante blanco de los muchos que la propia Contraloría paradójicamente cuestiona. Y lo que hicieron los miembros de la Junta Directiva y de la Administración de Reficar fue garantizar que finalizara la obra tal como ocurrió. Y las mayores inversiones, por supuesto, están en la refinería. Y la reclamación judicial para resarcir el daño derivado del incumplimiento del contratista, pues el propio fallo le está poniendo en grave duda jurídica por razón de la responsabilidad que está ficticiamente colocando en miembros del gobierno corporativo de Reficar. Pues, abogado Uriel Amaya, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio frente a este caso de Reficar. Con mucho gusto, muchas gracias. Es el abogado defensor de algunos de los implicados en el caso. Dice que van a demandar ese acto de la Contraloría que se ha proferido ante el contencioso administrativo porque considera que hubo irregularidades sobresalientes en lo que finalmente falló y ratificó la Contraloría.
Destaco tres cosas, Juan Manuel. Primero, el proceso está en firme en la Contraloría, pero Sí. sale de la Contraloría y va a la justicia administrativa. Probablemente ante el Consejo de Estado tendrá que llegar este proceso y eso serán años de litigio. Segundo, le quita piso, como lo mencionamos anteriormente, a la reclamación que está haciendo Ecopetrol a la constructora por los sobrecostos en Refricar. Tercero, y esto me parece sorprendente, la Contraloría en su fallo, según el abogado Uriel Amaya, no investigó los cargos de sobrecostos y probablemente, digamos, malversaciones que hubo en la auditoría que la misma Contraloría había hecho, sino que la totalidad del fallo, los 2.9 billones de pesos, se basa en ese cálculo financiero basado en las expectativas, que fue lo que utilizaron para definir el detrimento patrimonial. 7:48, sin lugar a dudas, una de las noticias del momento está relacionada con Reficar.